Hola amigos de la Academia de Ajedrez a Distancia, soy el maestro FIDE Andrés Pérez. Hoy vamos a ver una partida muy linda de mis partidas favoritas del gran genio americano Bobby Fischer. Y de piezas negras tenemos a Joaquín Durao. Esta fue una partida que se jugó en La Habana en el año 1966. Y tengo que decirles que a pesar de no ser de las más conocidas, es una de mis partidas favoritas de Fischer. De hecho, podría decir que está muy cerca de ser mi favorita junto con un par más. Y es que además de ser muy instructiva, creo que es poco conocida con relación a otras partidas muy famosas. Sin más que decir, vamos a la partida. Empezó con E4, E6 y acá Fischer plantea el sistema del ataque indio de rey con la jugada de 3. Como saben y ven ahí marcado, la idea es jugar un caballo por D2, el otro por F3, G3, alfil G2 y jugar con un esquema tipo India de rey, pero por supuesto con un tiempo de ventaja. Esto a Fischer le encantaba. Las negras juegan C5, con lo cual transponen a un sistema tipo siciliana. Lo más común es que jueguen D5, cuando se suelen entrar por la francesa, ¿no? En este sistema. Recordemos que el ataque indio de rey es bastante efectivo, sobre todo contra la francesa y la defensa siciliana. Cuando se parte desde E4, quiero decir, por supuesto también se puede partir desde la jugada 1 con caballo F3. Bueno, ahora se sigue caballo F3, caballo C6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, enroque y caballo E7. Bueno, lo más común es sacar el caballo por F6, sin embargo, cuando las negras adoptan este sistema con el fianchetto, lo suelen sacar en E7, con lo cual el blanco ya no opta tanto por su plan de E5, caballo D2, torre 1, caballo F1, esa flecha no se ve muy bien, torre E1, caballo F1 y H4, que suele ser el plan estándar del ataque indio de rey, pero al salir el caballo por E7 y como no estamos ganando este tiempo con E5, prefieren más bien jugar sobre el centro y por eso realizan la jugada C3 con la intención de realizar posteriormente el avance de D4 y ganar espacio en el centro. Las negras juegan enroque, Fischer justamente juega D4, D6 por parte de las negras, sosteniendo la tensión central, y Fischer no tiene ningún problema en cambiar, ya que luego va a jugar dama E2 y posteriormente, aunque no fue lo que pasó, pero es una de las ideas típicas, se puede seguir con torre D1 jugando por la única columna abierta que hay en el tablero. B6 juegan las negras, E5, la idea de E5 por supuesto ganar espacio y sobre todo liberar la diagonal del alfil de G2. A5 por parte de las negras, la idea de A5 es que ya plantea una amenaza muy directa con la jugada del alfil A6, se amenaza a ganar calidad. Torre 1 evitando dicha amenaza, alfil A6 igualmente y dama E4. Vemos cómo la dama se centraliza. Es muy común escuchar que la dama en el centro suele estar mal porque es cierto que puede ser atacada, pero en caso de que no pueda ser atacada, es una pieza que está muy bien situada en el centro del tablero, ya que domina muchas casillas del tablero. Tiene muchísimo control sobre todo el tablero. ¿Bien? Así que la dama en el centro no está para nada mal si no puede ser atacada, como es este caso. Torre A7 por parte de las negras, la idea seguramente una pequeña maniobra para luchar por la columna D, pasar posteriormente a D7. Caballo D2, la idea de este caballo es ir a C4 y aprovechar la casilla fuerte que está en D6 y que además tenemos un peón avanzado en E5 que apoya, ancla esta casilla para un caballo de las blancas o para cualquier pieza de las blancas que pueda llegar allí a D6. Alfil D3, dama T4, caballo D5 y acá me parece interesante cómo Fischer no tiene ningún problema en cambiar damas. Es verdad que Fischer es conocido por su faceta de ser un jugador de ataque, es verdad que tiene combinaciones brillantes, pero era por supuesto un jugador muy completo y no tenía ningún tipo de problema en jugar partidas más posicionales. Acá juega dama por D8, torre por D8 y acá es donde empieza, me parece, la parte más interesante de la partida, el manejo de este, podríamos decir un final o en realidad un medio juego sin damas, porque realmente
La única pieza que se ha cambiado es la dama, las demás piezas están sobre el tablero. Y bueno, la verdad que el manejo de Fischer de este final es magistral. Tenemos que decir que las blancas tienen quizás dos puntos a su favor. Uno es el hecho de que la casilla de 6 está allí donde podría entrar un caballo, ¿no? El caballo de D2 podría saltar por C4 o por E4 y posteriormente llegar a D6. Y lo otro que diría de favorable al blanco es el hecho de que hay una debilidad en B6. El peón de B6 es un peón que posteriormente puede ser atacado. Entonces, Fischer, teniendo esto en cuenta, juega de manera muy coherente. Me gusta mucho la jugada que hace y es A4. Por un lado, fija la debilidad de B6, ya que este peón no va a poder avanzar ahora a B5. También deja, muy importante, como casillas débiles a las casillas B5 y C4, ya que recordemos que una casilla débil es una casilla donde no podemos entrar con nuestros peones y por lo tanto para el rival, en este caso para Fischer, termina siendo una casilla fuerte, una casilla donde es ideal colocar piezas porque no van a poder ser echadas de allí. Así que vemos que con esta jugada se fija el peón débil en B6, se fijan también por supuesto las casillas débiles por las blancas y se prepara una maniobra típica con la torre, que es la jugada torre A3 seguido de torre B3 para presionar la debilidad de B6. Entonces vemos que es una jugada muy coherente con la posición que se presenta en el tablero. Las negras juegan torre D7, está bien, tratan de dominar la única columna abierta del tablero. Y acá Fischer continúa de forma muy coherente a su plan de A4. ¿Qué ocurre? Queremos aprovechar las casillas blancas que están quedando débiles por culpa de los peones que se están situando en casillas negras. Sabemos que cuando situamos los peones en casillas de un color, las casillas del color contrario suelen quedar débiles. Entonces, para aprovechar las casillas blancas, hay que eliminar el alfil de casillas blancas justamente de las negras, aunque suene como un trabalenguas, y la jugada es alfil F1, para eliminar ese alfil de D3 que está de momento evitando que nuestro caballo salte a C4, ¿no? Alfil por F1, rey por F1, aprovechamos y llevamos el rey al centro del tablero. Sabemos que el rey en el final, en este caso una posición sin damas, es una pieza fuerte, una pieza más de ataque. Caballo E7 y caballo C4. Vemos como ya el caballo llega a una casilla fuerte, si bien no lo es estrictamente en el concepto de casilla fuerte, porque en teoría un peón podría llegar a echarlo, pero justamente por eso se fija la casilla B5, es decir, queda este peón fijado acá a B6, no puede avanzar para permitirle al caballo que pueda ir a C4 y no pueda ser expulsado, ¿no? Podríamos decir que el blanco creó esa casilla fuerte o ese punto fuerte. Caballo C8 para defender el peón de B6, alfil G5, desarrollamos con ganancia de tiempo, caballo 6 a E7, por supuesto no el otro porque caería el peón de B6, y caballo F de 2. ¿Cuál es la idea? El caballo quiere ir a E4 para entrar en D6, que es la casilla fuerte, ¿no? H6, alfil por E7, en esta posición nos interesan más los caballos, van a ser más útiles porque la estructura está bien fijada. Torre por E7, y si comparamos acá las piezas menores, fíjense cómo este caballo es muchísimo mejor que este que está acá obligado a defender el peón de B6, y este otro caballo que va a evolucionar seguramente por E4 es mucho mejor. Este alfil de G7 que está muy bien restringido por el peón de E5. La partida continúa con torre A3, lo habíamos comentado antes. Es una idea típica en este tipo de estructuras. También lo es en la India de Rey. Como les había comentado, estas estructuras suelen venir también de la India de Rey con colores invertidos. Y es este pasaje de torre para presionar el peón que se encuentra débil en B6, ¿no? Torre C7. La idea es, después de torre B3, jugar torre C6 para controlar la debilidad en B6, defenderla. Y caballo E4, como habíamos comentado, el caballo amenaza con entrar a D6, pero también, ¿por qué no?, a F6. Alfil F8 para controlar la casilla crítica, en este momento D6.
Rey E2, muy importante en los finales no apurarse, antes del desenlace siempre mejorar todas nuestras piezas. El rey, ¿por qué va a E2? Porque de esa forma controla cualquier posible entrada de la torre negra en la posición blanca. El rey está muy bien ubicado en este momento en E2. Alfil E7, la idea por supuesto controlar la entrada en F6. F4, vamos mejorando nuestra posición, vamos ganando espacio. Rey F8 y acá otra jugada que me gusta mucho, G4. La idea de G4, continuar, tiene varias ideas, ¿no? Una es la posible ruptura en F5 y otra que permite otro pasaje de torre similar al pasaje por tercera en el flanco de dama, y es hacerlo por el flanco de rey, torre F1, torre F3 y torre H3, con lo cual el blanco estaría presionando una segunda debilidad. Recordemos que en los finales es muy importante buscar la regla de las dos debilidades, jugar por ambos flancos, crearle problemas al rival, más de un problema al rival, porque si simplemente nos fijamos en el peón de B6 y buscamos atacarlo a toda costa, es muy probable que el negro se quede con una defensa pasiva, simplemente defendiendo este peón le baste, y por lo tanto tenemos que tratar de crear problemas en el otro flanco. Esa es la intención de este G4, ¿no? Buscar la debilidad del peón de H6, que también está ahí bien fijado con esta jugada. Por supuesto también se evita H5, que dejaría una estructura de peones mucho más sólida. Así que G4, buena jugada. Rey E8, la idea es ir con el rey hasta C7 para darle mayor libertad a las torres y al caballo, o sea, al resto de las piezas de las negras, para defender B6 con el rey. Torre F1, torre D5, por supuesto, para preparar rey D7. Torre F3, como habíamos comentado, la idea es ir a H3 y presionar este peón. Torre D8, el negro no encuentra muchas ideas. Torre H3, presionamos en H6. Alfil F8, única para defender. Y acá, fíjense cómo las piezas del blanco, podríamos decir, no pueden estar mejor, ¿no? Las torres están muy bien activas, atacando los peones débiles. El caballo de C4 igualmente, también tiene entradas en D6. El otro caballo de E4 tiene entradas en D6 y en F6. Y las piezas del negro únicamente cumplen labores defensivas. El alfil defiende el peón, el caballo lo mismo, junto con la torre. Y la única pieza que podríamos decir está activa es la torre de D8, ¿no? El resto de las piezas negras están bastante pasivas. Así que podríamos decir que es la posición ideal, y acá Fischer encuentra una manera muy bonita de rematar la partida. Es un buen momento para tratar de calcular y tratar de pensar cuál es el desenlace. Hay que decir que, a pesar de que la posición hasta ahora ha sido muy estratégica, los patrones de mate siempre están ahí, por más de que no haya damas en el tablero, y es lo que Fischer se da cuenta en esta posición, que hay un patrón de mate, porque el rey está bastante atrapado por sus propias piezas, lo que permite la combinación que continúa en la partida. Caballo por A5, admiración. Fíjense que ese caballo no puede ser capturado. Si se jugase B por A5, seguiría caballo F6, rey E7 única, torre B7, podría cubrirse de torre, cubrirse con la otra torre, pero termina siendo jaque mate, en este caso una figura típica, un mate árabe, mate típico con la torre y el caballo. Es por esto que no puede ser capturado el caballo en A5. Fíjense qué creatividad de Fischer, qué lindo este mate. Por esto tiene que jugar torre C7. Y ahora, ¿qué ocurre? Simplemente caballo C4. El peón de nuevo está cayendo, porque si torre C6 podría continuar A5. De nuevo no se podría capturar por el mismo tema, caballo F6 seguido de torre B7. Y si torre B7, simplemente A5 de nuevo, estaríamos ganando, ¿no? Así que torre A7 juegan las negras para buscar una defensa más activa. Caballo por B6, caballo por B6, torre por B6, torre A8 y caballo F6, ¿no? Vemos ya como la posición claramente es muy superior por parte del blanco, pero el remate de la partida sigue siendo muy instructivo. Continúa rey D8, torre C6, torre C7,
torre D3 jaque, rey C8. Acá no hay mucho que decir, por eso lo paso un poco rápido, pero sí me interesa que veamos el remate final, que la verdad es hermoso, es increíble la capacidad de cálculo, la imaginación también que tenía Fischer. Rey por C7, torre D7 jaque, podríamos ya capturar en F7, fue lo que continuó de hecho. Ya son muchos peones por parte de las blancas, pero no contentas con esto, crean una red de mate que vamos a ver a continuación. Caballo D7, alfil C5 y caballo por C5. Podríamos pensar, qué extraño. He comentado antes que había una red de mate, pero el Fischer lo que hace es cambiar piezas. Bueno, sí, aunque no lo parezca, en esta posición hay una red de mate. Torre C7, rey D5, porque claro, si rey B6, es verdad que ya no habría ninguna red, pero simplemente es otro peón que ganaríamos. Ya serían 4 peones de más. La ventaja es, por supuesto, muy grande. Así que rey D5 para mantener el rey activo y defender, por supuesto, el peón de C4. Pero es acá donde podemos detener nuevamente el video y tratar de encontrar cómo remató Fischer la partida. Una pequeña pista, las blancas dan mate o ganan torre, aunque parezca algo descabellado. Felicidades para los que encontraron la brillante D4 que amenaza mate en C5 y, amenaza rey E3 seguido de torre C5 mate. Bien. Y ¿qué ocurre? Que si las negras capturan, C por B3, hacen peón al paso, continuaría rey D3 y resulta que C4 es imparable, es mate, por supuesto, bueno, es imparable, no se puede parar con torre por A4, pero después de C4, para poder parar el mate tenemos que entregar la torre. Es por esto que en esta posición, después de B4, viendo este mate y por supuesto calculando que no se puede comer al paso por esta otra figura de mate, las negras deciden abandonar en esta partida. Espero que les haya gustado, que les haya parecido tan instructiva y les haya sorprendido tanto como a mí cuando la vi por primera vez, y nos veremos en una próxima.